combatiendo contra la gripe y es el cambio climático, dice. O el cambio de edad será, no sé. ¿Cómo puede ser? Sean todos bienvenidos. Si tiene su Biblia, puede abrirla en Primera de Pedro. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. Si alguien necesita, ahí puede levantar la mano y uno de los muchachos ahí les acerca una Biblia. Vamos a empezar hoy día desde el versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí vamos ya en este primer capítulo y en este libro. Si Dios lo permite, ahí vamos a ir avanzando. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios. Y yo creo que una de las cosas que lamentablemente Dios nos dice en su palabra es que iba a haber una falta de deseo de leer y de estudiar la palabra. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír la palabra. Y la idea ahí no es que quieran oír la palabra, ellos no quieren oír la palabra, ellos quieren oír cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Y lamentablemente hoy día ese es uno de los grandes problemas, porque estamos rigiendo nuestras vidas en función de qué, si no es la palabra de Dios. ¿De qué manera estamos tomando decisiones en nuestra vida si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida? En conducta, en moral, en integridad, en lo que es realmente espiritual o no es espiritual. ¿Cómo determinamos una doctrina si no conocemos la palabra de Dios? Yo creo que ese es uno de los faltantes hoy día en la iglesia, lamentablemente. Y yo no sé si usted es dado a leer libros o a estar al tanto de qué libros son los más vendidos y los más populares en el año y ese tipo de cosas. Y lamentablemente la gran mayoría de esos libros que hoy día usted ve que son populares y que tienen un problema, o no problema, sino que están abarcando una situación, un problema, supuestamente, son los que tienen que ver con autoayuda. Los libros de autoayuda, de autorrealización, de potencial humano, ya porque ya le han cambiado el nombre varias veces, son siempre los libros que tienen que ver o que son los libros más relevantes. Y una de las cosas que uno se puede dar cuenta que esos libros pueden marcar una época, pero luego el mismo escritor o otro escritor reescribe otro libro y muchas veces tiene que replantear sus tesis o sus teorías porque realmente se dio cuenta en el tiempo que no tuvieron el resultado que pensaba que podía tener. Y mucha gente es engañada producto de eso. Lo mismo con los libros de dieta, ¿ah? Libros de las dietas ideales y se dan cuenta que después ya, ¿hasta cuántos años decían que tomar café, mucho café era malo, comer huevo era malo, colesterol y todo lo demás? Y hoy día el asunto es diferente y cambia. Entonces, hoy día lamentablemente estamos viviendo en este mundo en donde el tema del crecimiento humano, el tema del potencial humano es algo que está ahí siempre. Y usted siempre va a encontrar libros. Por ejemplo, libros con estos títulos: cómo lidiar con el cambio en tu trabajo y en tu vida. Descubriendo el arte de la felicidad. Problemas del dinero, hazte millonario en un minuto. ¿Ya? Problemas de relaciones, rescata tu relación. 7 pasos para rescatar relaciones problemáticas. Y usted sigue y sigue. Libros de nutrición, ¿ya? Un cuerpo ideal para la vida. Comer bien para una salud óptima. Comer mejor, vivir mejor, sentirse mejor. Mejorar el negocio. Ese es mejor, 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 mejor. Ser feliz, ser feliz. Cada uno de estos libros tiene
un denominador común. Todos estos están abogando por el hecho del aprendizaje para poder que las personas puedan tener una mejor vida, para que sean felices y logren todo su potencial. El problema es que todos estos fracasan. Ninguno te da realmente el resultado. Y eso hablando del mundo secular, pero el problema es que en la iglesia también se metió este cuento. ¿Ya? Hubieron libros muy famosos. ¿Ya? Hay un libro que se llama El Color, los colores. Ya, los colores, de acuerdo al color era tu personalidad. Y los cristianos, yo soy rojo, yo soy azul, yo soy blanco, yo soy... O la versión de ese, porque después ese es el que se tomó después de otro que había salido antes, ya que las 4 categorías de personas que somos, ya flemáticos, sangrientos, no, eso no es, sangrientos no somos, ya. Y la gente dice, yo soy así porque yo soy colérico, o yo soy esto. Eso es pura carne. ¿De dónde sale todo eso? ¿De qué estudios? Estudios que vienen de antes de Cristo por los filósofos griegos. Y de ahí vienen trayendo y trayendo y trayendo toda esta idea que al final de cuentas lo único que hace es que algunos se hagan ricos y los demás sigan infelices. Porque esa es la realidad. Lamentablemente es así. Y usted, hermano, ¿ya? ¿En qué categoría está? ¿Azul? ¿O está rojo? ¿O está blanco? ¿O en qué está su temperamento? A los 4 temperamentos espirituales. Y los hablan desde el púlpito como si fuera algo bíblico. Y le dan autoridad, claro, por lo de un psicólogo, entonces tiene que tener autoridad. Pero eso en realidad usted no lo ve en la escritura. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde sale? Pobrecito Pablo, pobrecito Pedro, porque no tenían idea de esto. Se perdieron la panacea, se perdieron realmente lo que iba a impactar y transformar la vida de la gente. ¿Se imagina? Y hoy día nosotros tenemos todo este tipo de personas que están deambulando y le dan una excusa para su carne. Porque es una excusa para su carne. Yo soy así porque yo soy melancólico. Entonces, y el psicólogo me lo dijo. Entonces yo soy así. Yo soy analítico, reflexivo, depresivo, pesimista. Están como el burro de la película de, ¿cómo se llama? De Winnie the Pooh. ¿Ya? Deprimido, depresivo, este es el lugar en donde debo estar, en el suelo. Sí, aquí debo estar. Porque yo soy así. ¿Y dónde está la nueva vida en Cristo? ¿Dónde viene el nuevo nacimiento realmente? ¿Dónde realmente estas personas perdieron el hilo? Y eso es lo que dice. Vea lo que dice Eclesiastés, antes de ir a nuestro texto, Eclesiastés 12:12. Lo que dice Salomón, que escribió mucho y tenía muchas ideas acerca de escribir libros. Ahora, hijo mío, a más de esto, se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Tenemos el libro, pero no queremos leer este libro. Queremos leer los otros libros. 7 pasos para ser feliz, tu potencial, saca tu gigante, etcétera, etcétera. Siembra aquí, gana allá, etcétera. Libros aquí. Y el apóstol Pedro va a repetir esta misma idea. Hay el libro que realmente necesita tener y leer la gente. No estoy diciendo que usted no lea, ¿ya? Hay que leer, como decía, hay que leer, sí, lea. Pero lea realmente libros que realmente van a producir algo en usted. Y hay un solo libro que puede producir algo que ningún otro libro puede producir. Y es un nuevo nacimiento, una transformación. Y esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, todos estos libros van y vienen. Usted los ve, aparecen y desaparecen. Surge una nueva idea y ahí está. Una ideología nueva y ahí están. ¿Por qué van y se desvanecen? Una razón muy sencilla, no funciona. Si escribiera un libro, el único libro con respecto a esto, ese debería funcionar.
¿Para qué 30, 50, 100, 200 libros del mismo tema? Si con uno basta, no basta. El problema es ese, no basta. Vea lo que dice ahí el apóstol, ahí va en el texto donde estamos, en Primera de Pedro, en capítulo 1, versículo 24, vamos a leer. Dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Luego dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Todas las ideologías, todos estos escritores y todos estos libros que hablan acerca del potencial y todo lo demás brotan, como dice aquí el apóstol, como la hierba. Durante un tiempo van a producir. Pero en última instancia, ¿qué va a ocurrir? Dice aquí que se marchitan. Se marchitan, se secan, se mueren. Toda esa brillantez, todo ese brillo que este libro pueda tener, se seca, se va como una flor. Trae gloria por un momento, trae bienestar por un momento, una semana, mes, un año, y luego otra vez, cero. Recuerde, la filosofía del hombre va y viene. Las ideologías de los hombres van y vienen, pero hay algo que permanece para siempre. Y no es lo que digo yo, es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios permanece para siempre. Es lo que dice aquí el escritor. Ahora, dice el versículo 22, y vamos a hablar un poco acerca de esto, un poquito más profundo, de por qué la palabra de Dios es superior a cualquier otro libro. ¿Por qué usted puede tener la confianza que esta es la palabra de Dios que permanece? Porque hay gente que dice, sí, lo que está con rojo es la Biblia. Yo no sé si usted tiene Biblia con rojo. Ya, lo que está con rojo, eso es lo que vale, porque lo dijo Jesús, el resto no. El resto no. Eso quiere decir entonces que todo el Antiguo Testamento no vale. Cuando Jesús le dio validez, habló de Adán, habló de Noé, habló del diluvio, habló de Sodoma y Gomorra, habló de Daniel. O sea, ¿se equivocó Jesús? ¿Se equivocó Jesús? No, toda la escritura vamos a ver. ¿Y qué es lo que produce la escritura? Vea lo que dice aquí en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjate aquí, la purificación a la que Pedro hace referencia ocurre en el momento de nuestra conversión. Cuando usted y yo creemos en el Evangelio. Es lo que hace la Escritura. Cuando creemos en Él. Y la limpieza es posible a través de la palabra de Dios. Les dice, ustedes ahora que han sido limpiados por la palabra de Dios, les dice, ámense como hermanos en Cristo. Como hermanos en Cristo. Ahora, usted no necesita amarse como si fuera hermano. Usted debe amarse porque realmente somos hermanos en Cristo Jesús. No es como que la idea, sí, parece que sí fuera. No, es su hermano en Cristo. Y la eternidad usted la va a pasar con Él. Esa es su familia. Ahí está, con el que está al lado es con el que usted va a pasar la eternidad. Con la que está al lado es la que usted va a pasar por la eternidad. Y es su hermana, puede ser en sangre, pero la relación que dura es espiritual, en Cristo Jesús. Y va a perdurar. Entonces dice aquí, ustedes han sido obedientes mediante el Espíritu, ahora ámense, han sido purificados, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos? Dice, por la palabra de Dios, es que hemos sido renacidos. No es por el testimonio mío que usted renace. No es por el testimonio que usted le cuenta a alguien porque usted va a hacer que otra persona renazca, no. Es por la palabra que vive y permanece para siempre. Y ahora cita a Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, este es el asunto.
La gente está tratando de vivir sus vidas en función, ¿ya? En función a veces de libros, de textos que van y vienen, y se olvidan que tienen lo más importante, que es la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, la Biblia pasa, la Biblia ya no es relevante. En 1778, el famoso filósofo francés Voltaire dijo que la Biblia iba a desaparecer, nadie más iba a oír de ella. Posiblemente iba a existir una copia de ella en algún museo, en alguna biblioteca. Pero el libro por sí iba a ser completamente desacreditado. 100 años después, y eso lo dijo antes de morir, estaba ahí en el lecho de muerte. 100 años después, esa casa donde él vivía en Inglaterra, o ahí en la zona ahí, ¡pum!, la compró la Sociedad Bíblica. Y comenzaron desde ahí a distribuir Biblias. Y hoy día usted ve que es el libro más distribuido del mundo. Más distribuido. El problema no es que usted tenga una Biblia. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen una Biblia en su casa? Todos a lo mejor me van a levantar la mano. El problema es que usted crea que esta es la palabra de Dios y permanece para siempre. Y es la palabra que nos debe regir. Y es la palabra que nos debe guiar. Entonces este hombre, por mucho que quiso desacreditar la Biblia, él murió con él su idea, su vida se marchitó, floreció por un tiempo, se marchitó y se desvaneció. Pero la palabra de Dios aquí usted la tiene. Entonces la pregunta para nosotros y que vamos a responder en esta mañana es, ¿por qué la palabra de Dios perdura para siempre? Preguntas que todo cristiano debe hacerse. Cristiano debe hacer, ¿por qué podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Y no solamente un buen libro. ¿Por qué usted puede tener confianza en este libro que usted tiene en sus manos ahora? O en su teléfono. ¿Ya? ¿Por qué podemos tener confianza? ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos eso? Porque eso es lo que nos va a regir. ¿Hay evidencia bíblica realmente de que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a ver. Vamos a ver algunas cosas en esta mañana. Primero vamos a ver su origen. Entonces a lo mejor usted me dice, yo ya lo he escuchado esto. El problema es que a veces lo escuchamos, pero no lo creemos. ¿Y cuándo nos damos cuenta de que no lo creemos? O usted se puede dar cuenta cuando usted comienza a cuestionar la palabra de Dios. No es que quiso decir eso. No dice eso. No está ahí. No es importante. No es relevante ahora. Puede ser. Pero aún así sigue siendo la palabra de Dios. Aún así sigue siendo la palabra. No es que se vuelve la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su origen es de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, el apóstol Pablo escribe, toda la escritura es inspirada, exhalada de Dios. Dios exhaló, es la idea aquí, una exhalación divina, por Dios. ¿Ya? Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada por Dios en el griego es una sola palabra. Nosotros aquí tenemos 4 palabras. Y la idea aquí es esa, que Dios exhaló. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sea útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces lo primero es que la Biblia es única en su origen. Y razón es porque está inspirada por Dios. Esa es la razón. Y no esa inspiración como algunos dicen, esta inspiración el hombre tiene inspiración para escribir. Sí, pero todo lo que usted pueda escribir o yo pueda escribir está sujeto a error. Y de hecho, por eso hay otros que tienen que reescribir otra vez. Pero la palabra de Dios no tiene error. La inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre hombres divinamente elegidos por, dice, lo que sus escritos se hicieron de confianza y con autoridad. Estos hombres fueron elegidos por Dios y Dios les dio a ellos esta escritura y los guió.
La idea de la inspiración tiene que ver con el registro de Dios. Y el registro de Dios es infalible y no hay error. En sus escritos originales usted no va a encontrar ningún error. Pueden haber traducciones y copias y copias y copias y traducciones y todo lo demás, pero en lo original no hay error. Es inerrante, infalible, no se equivoca. Así que no se equivoque con la Biblia, porque la Biblia no se equivoca. Cuando la Biblia dice que es malo, es malo. Y no tiene nada que ver con solamente cosas relacionadas con la práctica o la vida, sino cuando habla de la historia, de la arqueología, la ciencia, no se equivoca, porque es la palabra de Dios. Sin ser un libro de historia, sin ser un libro de ciencia, es un libro que no se equivoca. Y esta autoridad que tiene la Escritura no es dada por ningún hombre. La Iglesia nunca le confirió autoridad a la Escritura, como lo dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que ellos son los que le dan autoridad a la Biblia. No, la autoridad que realmente la Iglesia tiene es dada por lo que la Biblia dice, no al revés. Entonces la Biblia es la que sostiene el fundamento de la Iglesia. Es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios para el hombre, y el hombre no la escribió por su propia voluntad. No amaneció un día Pedro y dijo, hoy día voy a escribir Primera de Pedro y voy a escribir todo esto aquí y voy a tratar de tener cuidado en que no exista ningún error entre este texto y otro texto que ya haya alguien escrito. No dijo eso, sino que sencillamente Dios lo guió a él. Lo mismo dice aquí en el capítulo 1, versículo 21 de Segunda de Pedro, que él inspiró, y ahí es otra palabra, que lo guió, los guió. ¿Para qué? Para que sea útil, dice aquí, para que enseñe. En todo lo que tenga que ver con doctrina es lo que es correcto, lo que creemos. Es importante que creamos las cosas correctas. Por eso cada doctrina debe ser pasada por la Biblia. El hombre de Dios que haya escrito esa doctrina y que plantee tal doctrina debe estar fundamentado en la palabra de Dios, pero en todo el consejo de Dios. No solamente en un par de versículos, e ignorar otros versículos que contradicen su doctrina, porque sencillamente no calzan en eso, ¿no? Entonces el problema no es la Biblia, el problema es la doctrina que este hombre está enseñando no es la correcta. Porque si contradice la Escritura, entonces no es la correcta. Pero también dice que redarguye, reprueba, reprende. La Biblia nos muestra lo que no es correcto. Entonces cuando la Biblia te dice, si eres soltero, no os unáis en yugo desigual, eso es incorrecto. Y eso no lo puedes cambiar. No importa las teorías que tú puedas tener sobre eso, pero la Biblia es clara. No hay comunión entre la luz y la oscuridad. Entonces dice ahí, te reprueba la Biblia, no yo, es la Biblia. Luego nos dice que corrige, trae corrección, trae restauración por medio de la disciplina. Y ahí está la Escritura. Por medio de la Escritura nosotros podemos disciplinar, porque nos da la autoridad y nos enseña cómo hacerlo. De un estado correcto o un estado incorrecto a un estado correcto. Volver a su posición. Y nos instruye. Y la idea ahí es mantenerte en la posición correcta. No solamente te corrige, no solamente te reprueba, no solamente te enseña, sino que también te dice cómo mantenerte en lo correcto. Para entrar en esa vida que realmente Dios quiere que tengamos. Entrena la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante. Primero viene de Dios. Moody decía, sé que la Biblia está inspirada porque me inspira. Yo no sé si a usted la Biblia lo inspira cuando la lee. Lo segundo, la Biblia es única en su origen debido a su estructura. No hay otro libro como este. Estamos hablando de un libro que tiene y que fue escrito en un periodo de 1500 años. 1500 años, en 3 continentes, por más de 40 autores. Muchos de ellos ni siquiera lo conocían.
y se llegaron a conocer. Y todos tenían y se enfocaban en un mensaje. Y no es algo que, ok, nos vamos a poner de acuerdo. Te voy a mandar vamos a hacer un grupo de los que estamos haciendo la Biblia, un grupo de WhatsApp, para ver qué estás haciendo. No, sino cada uno escribía. Y fíjate que todos de una u otra manera escribían del mismo tema. ¿Y cuál era el tema? Redención de Dios a través de Jesús. ¿De qué habla la Biblia? De Jesús. De Jesús, y eso es. Tantos temas que tocan estos autores y no se contradicen. Usted ponga a cualquier persona a escribir acerca de un tema controversial, a varios, y va a darse cuenta de que hay contradicciones. En ellos no hay. Lea la Biblia. La Biblia se contradice, dice, bueno, muéstrame dónde. ¿Dónde se contradice? ¿Ya? Porque la gente a veces ataca la palabra de Dios y nosotros a veces los cristianos nos quedamos como, wow, dijo que se contradecía. El que tiene que mostrarte a ti que la Biblia se contradice es la persona. Muéstrame dónde se contradice. El problema es que hay cristianos que no se atreven a hacerlo porque no conocen la Biblia. Nunca ni siquiera la han leído una vez por completo, de Génesis a Apocalipsis. Hay un analfabetismo bíblico increíble. Increíble. Pero la gente anda con la Biblia. Pero no lee la Biblia. No la conoce. Es importante que la conozcamos. Y ver que cómo todo esto va unido a que viene de Dios. Y estos hombres fueron usados por Dios. No se conocieron, pero nunca hay contradicción. Lo tercero, la Biblia es única en su origen porque es infundida con vida. Tiene vida. Tiene vida. Vea lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene vida. La palabra de Dios es viva. Es viva y poderosa, es útil. Todos los 66 libros, los 1189 capítulos, los 31.102 versículos que tienen vida. Las más de 3,5 millones de palabras tienen vida. De letras y palabras tienen vida. Están inspiradas por Dios. Cada verso, cada libro, cada capítulo. Por eso es importante que la gente estudie todo el consejo de Dios. Si solamente estudia una parte, está estudiando solamente una parte del gran tesoro que nosotros vemos en las Escrituras. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque produce vida. La palabra de Dios es vida. Por eso es algo que es importante para que la gente reciba. Más que mis palabras es la palabra de Dios. Cuarto, es única en supremacía. Es la única que tiene poder para dar vida. Vea lo que dice en el versículo 23, donde estamos, en 1 de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra simiente aquí es la palabra que nosotros en español tomamos y decimos esperma. Esta es la palabra aquí. Esperma. Y tiene poder, fíjate aquí, de dar vida. Es como cuando la mujer recibe, ¿verdad?, el esperma del hombre. Y cuando el óvulo fecunda, ¿qué es lo que hay? Vida. Pero ya en ese esperma venía vida. Venía vida ahí. Siempre cuando eso ocurre va a haber el resultado del nacimiento de un bebé. Bueno, la palabra de Dios es lo mismo. Cuando viene la palabra de Dios y el Espíritu Santo le implanta en nuestros corazones, algo nuevo resulta y es vida. Por eso es importante que usted enseñe la palabra. Enseñe la palabra para que la persona pueda recibir realmente. Es ahí, dice, cuando usted y yo nos convertimos en esta nueva creación. Lo mismo enseñó Jesús cuando enseñó las parábolas.
cuando tiraban la semilla. Y la semilla cae en diferentes lugares, en diferentes tierras, pero va a producir en aquella tierra que esté abierta, que es aquella que esté anuente a recibirla. Y va a producir. Y la representación ahí de esas 4 tierras son 4 corazones que usted va a encontrar en el mundo. Hay algunos duros, hay algunos que quieren, hay algunos emocionales y hay algunos que realmente están abiertos para recibir el mensaje, para recibir el evangelio. Entonces Jesús le dice, esta semilla simboliza la palabra. No estamos inventando nada. Por eso el hombre hoy día trata de inventar nuevas cosas cuando ya el Señor ya lo hizo. La palabra de Dios va al poder, va a la vida. ¿No lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16? Pero el hombre trata de cambiarlo. El poder está ahí. Va esa semilla, siembra esa semilla y el resultado va a ser vida. Va a ser vida. Renacemos completamente de nuevo. Ahora, yo no sé si usted entiende qué es realmente renacer de nuevo. Hay muchos cristianos que tienen ideas medias extrañas acerca de renacer de nuevo. Renacer de nuevo, nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza completa. Convertirse en una creación completamente nueva. ¿Qué es lo que sucede cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo? No nos estamos convirtiendo en religiosos. No nos estamos nosotros cambiando de religión. Ni estamos tratando de mejorarlo. No, lo que está ocurriendo es cuando eso pasa, su viejo hombre muere y viene este nuevo. Y comienza usted a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, por esa nueva naturaleza que ha sido implantada por Dios en nuestra vida, que comenzó cuando usted recibió la palabra de Dios en su corazón y aceptó a Cristo Jesús. Ahí está. Eso no comienza cuando usted habla en lengua ni cuando se cae al piso, no, eso comienza cuando usted cree por fe en Cristo Jesús. Y comienza esa nueva vida y esa transformación. La primera conversación que Jesús tuvo acerca de esto fue con un hombre llamado Nicodemo. Si quiere vamos ahí a Juan capítulo 3. En Juan, en capítulo 3, habla el Señor Jesús con Nicodemo. Y la primera vez que aparece aquí el nacer de nuevo es aquí, en este pasaje. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era ya un anciano, un maestro de Israel, un hombre que conocía las Escrituras, y realmente conocía las Escrituras. No como nosotros, a veces uno lleva 40 años como cristiano y dice que conoce la Biblia, sí, la tapa. Y la lleva, sí, yo sé que esa es la Biblia porque dice la Biblia. No, ellos la recitaban. El problema es que muchas veces no hicieron la conexión correcta con eso. Y aquí el Señor le va a mostrar a este hombre esta verdad. No importa los años que usted pueda tener de religioso, pero si usted no cree en Cristo Jesús, eso no le sirve. Fíjate ahí en Juan 3, para aquellos que quieran ir marcando en su Biblia. Dice el versículo 2, vino a Jesús de noche este hombre y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto es verdad y mentira. Es una nota al margen, porque el anticristo va a venir y va a hacer señales y va a engañar a muchos. ¿Ya? Y no viene de Dios. Pero aquí él llega con esto, ¿ok? El Señor va a responder a Nicodemo, pero no lo que él está planteando. Porque a veces nosotros queremos, no, quiero que él me responda. No, a veces lo que Dios necesita entregarte no es lo que tú quieres saber, sino lo que realmente necesitas saber. Y dice aquí en el versículo 3 que Jesús respondió a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo. O sea, aquí el Señor lo lleva a un punto y le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué estaban hablando? No estaban hablando de eso. Y el Señor le dice a Nicodemo, hey Nicodemo,
No dijo gracias por tus palabras, porque en realidad sí, yo vengo de Dios y todos los milagros. No, dijo, hey, necesitan nacer de nuevo. Y esto confundió a Nicodemo. ¿Por qué me dijo esto? Y empezó en su mente y preguntó cómo puede un hombre nacer siendo viejo. ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vea, estos hombres, y es lo que hicieron, no solamente con esto, sino con muchas otras partes de las escrituras, las llevaban al punto del ridículo. Cuando se acuerdan cuando hablaban al Señor sobre la resurrección y de la mujer que se casó con 7, ¿y de quién va a ser? Ridículo. Ridículo. Y el Señor le dice, Ray, porque no era en las escrituras. Y el poder de Dios. Bueno, aquí Nicodemo pregunta esto. Y Jesús le dice, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, en otras palabras, Nicodemo, tú necesitas un nuevo nacimiento. Necesitas nacer del espíritu. Es lo que el Señor le está diciendo aquí. Vea lo que le dice, y esto es importante, lo que le dice el Señor a Nicodemo, en el versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo, eres tu maestro. Fíjate, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. ¿Qué es lo que él no sabía? Nacer de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso estaba en la Escritura. Estaba en el Antiguo Testamento. Pero él nunca hizo clic, él nunca hizo conexión. De hecho, nunca hicieron conexión estos hombres. ¿A dónde debió haber corrido la mente de Nicodemo? A Ezequiel, capítulo 36. En Ezequiel, capítulo 36, el profeta habla acerca de esto, de este nuevo pacto que Jesús estaba a punto de iniciar cuando él muriera en la cruz. Y vea lo que dice el versículo 26, os daré corazón nuevo. ¿Qué es eso? Nuevo nacimiento. No puede haber corazón nuevo si no viene la obra del Espíritu Santo en tu vida. No puede. Por eso el problema otra vez del hombre no es aquí, sino aquí. Aquí es donde está el problema. Y el Señor dice, les daré un corazón nuevo. Y luego dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Uno no puede andar en los estatutos de Dios si no ha nacido de nuevo. No tiene el poder para hacerlo. Por eso dice ahora, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso no está en nosotros. Entonces, el profeta dice, un nuevo corazón, una nueva naturaleza es lo que está hablando aquí. Es lo que va a suceder. Es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. En el momento en que usted nace de nuevo, eso ocurre. Y no es un proceso. Es una obra inmediata. ¿Qué haré para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cuánto se demoró el de la cruz? Hoy estará conmigo. El que se iba a matar, el carcelero. ¿Qué haré para ser salvo? Cree y serás salvo tú, tu casa. ¿Y qué ocurre cuando viene ese nuevo nacimiento? Entonces Nicodemo aquí debió haber hecho esta conexión y muchas veces hay muchos cristianos que no hacen la conexión. En el capítulo 37, ahí mismo de Ezequiel, cuando el Señor le muestra a Ezequiel la referencia aquí a esta imagen de la nación de Israel en ese valle lleno de huesos secos. ¿Se acuerdan ahí? Y el Señor le pregunta a Ezequiel en el capítulo 37, versículo 3. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una buena pregunta. Estaba hablando de Israel. Ezequiel respondió, Señor, yo lo sé todo, así que yo te voy a decir. No. Nosotros nos sí, Señor, esto va a ocurrir. No, el Señor le dice, ¿sabes o no? Y a veces lo bueno es responder, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no. Pero a veces hay tanto orgullo de nosotros mismos que creemos que lo sabemos todo. Y hombres verdaderos, hombres de Dios, que experimentaron la presencia de Dios, que vieron tremenda cantidad de visiones y revelaciones que
Ninguno de nosotros ni siquiera se lo imagina. Dijeron, Señor, tú lo sabes. Yo no. Yo no. Por eso una verdadera persona que ha visto a Dios es una persona humilde. Entonces dice aquí en el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Y qué comenzó a ocurrir? Que cuando estos huesos comenzaron a oír la palabra que este hombre estaba hablando, de acuerdo a la profecía que el Señor le estaba dando, dice que estos huesos comenzaron a moverse. Fíjate en el versículo 7, dice que hubo ruido y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Comenzó esto aquí como a levantarse, los esqueletos, como diría algo Halloween, ¿ya? Huesos y comenzaron ahí. Pero había algo que estos huesos no tenían. Dice que no había espíritu en ellos. Necesitaban. Por eso dice que sopló sobre ellos el espíritu. Y el espíritu entró en ellos y cuando entró en ellos tuvieron vida. De antes sencillamente eran un armazón de hueso y coyunturas y piel, pero nada más. Ahora, Ezequiel 37 está hablando de la restauración de la nación de Israel. Pero fíjate aquí que es interesante. Está conectada al capítulo 36. Y el capítulo 36 representa el nuevo nacimiento. Entonces podemos ver aquí como una buena imagen de lo que Dios hace. A lo que está muerto le da vida por medio de su palabra y el poder de su espíritu. Cuando la gente escucha la palabra de Dios, cuando recibe la palabra de Dios, su espíritu, el espíritu de Dios da vida y comienza a ponerlos a caminar. Y esto es lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo. Tú, siendo maestro de Israel, deberías haber establecido la conexión en esta situación. Ahora aquí va a responder la segunda pregunta que Nicodemo nunca hizo. ¿Quién puede nacer de nuevo? Jesús la responde. Si tú lees ahí, Nicodemo no pensó en el nuevo nacimiento ni pensó en quién podía hacerlo. Fíjate en el versículo, en el pasaje más conocido de la Biblia. ¿Cuál es? Juan. Que ahora ya no lo dejan poner. ¿Te acuerdas? En todos los mundiales tú lo veías, Juan 3:16. Ahora ya no lo dejan. No lo puedes poner. Pero bueno. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, ¿quién es? Todo aquel. Todos nosotros. Todos aquellos que escuchan. Todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que reciben la palabra de Dios tienen vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces fíjate aquí lo que Jesús le está revelando aquí. Que el milagro de la regeneración está disponible para todos los que creen en Él. Para todos los que creen. Lo mismo dice Pablo en Romanos 1:16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir el ejemplo de Pablo. Predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, plantar la semilla. ¿Ya? Y la semilla no tiene que ver con plata. Tiene que ver con predicar la palabra de Dios. Y yo sé, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Pueden hacer obras de teatro, pueden hacer conciertos de música, pero si el Evangelio no es expuesto, si la palabra de Dios no es declarada, no es enseñada, no es predicada, entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Porque el poder, dice aquí, que está en el Evangelio.
en la palabra de Dios, en lo que Cristo Jesús hizo, en lo que Cristo Jesús es. Entonces aquí es el poder de la palabra de Dios, el poder para la salvación. Ahí está, y si yo no hablo la palabra del Señor, y yo le puedo introducirme, sí, está bien, me introduzco y puedo comenzar a contarle mi testimonio, pero si mi testimonio va a durar 6 horas, ¿ya? Está bien, sí, yo era un infeliz, sí, está bien, todos lo sabemos. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿quién soy? ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice esto. Jesús dijo esto. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por Él. Él es el Hijo de Dios. Y para esto fue escrito, dice Juan, para que crean que Él es el Hijo de Dios. Entonces necesita la gente escuchar. Entonces, ¿cuándo se produce ese nuevo nacimiento? ¿Cuándo se produce ese milagro de las regeneraciones? Cuando recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón, recibimos, wow, y el Espíritu Santo, ¡pum! Nuevo nacimiento. No con semillas incorruptibles. No con semillas que se corrompen, no, sino que incorruptible, que es la palabra de Dios. La gente dice, eso yo ya lo conocía por años. Bueno, caminemos en eso entonces. Vivamos de esa manera. Porque así como usted nació, bueno, así va a nacer cualquier otro que no tiene a Cristo Jesús, por la palabra de Dios. Fíjate, dice aquí, siendo renacidos otra vez, no de simiente corruptible. Así es como comienza, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Si la gente se va de la iglesia sin tener ninguna idea de quién es Cristo Jesús y qué es lo que Él hizo y lo que Él enseña en la palabra de Dios, la pobre gente salió de la iglesia sin nada. Pero sabiendo todas las penurias y los sufrimientos del pastor y los logros y la gloria del pastor, eso no les va a servir de nada. Es la palabra de Dios. Y esa es la misma dinámica para todos. Entra, penetra en ti, en mí, y produce esa transformación. Ahora, pero no solamente la palabra de Dios es viva para dar vida, sino que la palabra de Dios puede también producir cambios, transformaciones en cualquier otras áreas de tu vida. Y es ahí donde usted debe, o le cree o no le cree. Por ejemplo, ¿cómo está su matrimonio? ¿Seco? ¿A punto ya de romperse? ¿Qué dice la Biblia? Vea lo que dice Isaías 55. Perdón. Isaías 55. Yo creo que esta es una verdad que la hemos leído. El problema es si realmente la creemos. Vea, porque como desciende de los cielos, versículo 10, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios tiene un poder único. La palabra de Dios no solamente transforma, te lleva a nacer de nuevo, pero también puede hacer cambios. Cambios. Por ejemplo, a lo mejor usted está lidiando con un hijo adolescente o una hija adolescente. ¿Qué puede hacer? Ve que se está alejando lo espiritual cada vez más. Bueno, la palabra de Dios tiene poder único. Y es lo que dice aquí el profeta. Puede trabajar en la vida de cualquier persona. Esta es la declaración. Fíjate, dice que es como la lluvia que cae del cielo y golpea las laderas más secas de los montes y produce que vuelvan a producir otra vez verdor, que otra vez comienza a crecer ahí, pasto, flores y todo eso. Es lo que hace. Y es lo mismo en nuestra vida.
Es lo mismo en nuestra vida. Si la palabra de Dios, somos expuestos a ella, leemos la palabra, estudiamos la palabra, va a producir un impacto en nosotros. Ahora, no a lo mejor de la manera en que tú quieres. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, a uno, ¿qué le gustaría? Tomarse el medicamento, el remedio, y de una vez todos los síntomas y sano y listo ya. Pero te dicen 8 días. Y tomárselo cada 8 horas. Y es un proceso. Bueno, la palabra de Dios es lo mismo. Puede ser esta semana, puede ser este mes, puede ser un año. Pero el Señor declaró esto aquí. Y esto es lo que el Señor dice. No volverá a mí vacía. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Y eso es algo que debemos creerlo. Yo creo que es algo que hoy día no lo creemos. Porque si lo creyéramos, enseñaríamos la palabra de Dios. Viviríamos la palabra de Dios. Expondríamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que realmente produce esto. Inclusive cuando usted no ve, ella está trabajando. Si usted realmente ha sembrado esa semilla en el corazón de esa persona, esa palabra va a producir. Yo creo que como padre tenemos esa gran responsabilidad. Vea lo que el Señor le dice al pueblo de Israel y a nosotros en el famoso Shema, en Deuteronomio. En Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vea. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor dice, dele la palabra de Dios a sus hijos. Todo el tiempo. Donde quiera que estén. Donde quiera que vayan. ¿Están cenando? Algo ahí. ¿Devocionales? Bien. Cuando camine, excelente. Cuando esté en el auto, también. La palabra de Dios. Cuando se levanten en la mañana, cuando se acuesten. Es lo importante. ¿Se van a dormir? Que se vayan. Con lo último que leyeron es la palabra de Dios. En su corazón. En su casa. Todo su tiempo. No sé, a veces nosotros queremos resultados milagrosos, pero es un trabajo constante. Por eso el Señor le dice aquí, esto es lo que yo te mando hoy. Es el mandato de Dios. Y fíjate, permanece hasta hoy. No hay nada que pueda superar esto. No es el mejor psicólogo, no es el mejor terapeuta, no es el mejor, no, es la palabra de Dios. Y ellos necesitan recibir la palabra de Dios. Necesitan entender que está mal, que está bien, por lo que la palabra de Dios dice. Y sería tremendo que usted un día pueda llegar y decir, ok, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Porque no he rehuido enseñarte todo el consejo de Dios. Ahora tú eres mi hija, tú tomas la decisión. Pero yo ya te enseñé todo. Soy libre de tu sangre. Ahí tenemos que llegar. Todo el consejo de Dios. El Señor dice que su palabra tiene poder. Y esa es la que nosotros necesitamos plantar. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Como dicen por ahí, este libro te aparta del pecado, el pecado te aparta de este libro. Entonces cuando no estamos teniendo tiempo en la palabra es porque entonces hay algo ahí. Pero también dice aquí el salmista en el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice guardar tu palabra.
Yo creo que esa debe ser nuestra convicción. Que nosotros como padres podamos entender. Que no es suficiente que vengan 2 veces por semana nuestros hijos aquí. Dicen, yo lo tengo en un colegio cristiano. No, nuestra responsabilidad es darle a nuestros hijos la palabra. Leerla con ellos. Que ellos tomen el hábito de leerla. Y que permita que Dios trabaje en su vida. Entonces la pregunta es si realmente creemos que la palabra de Dios permanece y es suficiente. Pero también si creemos que la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Porque si es así, recuerden, Dios va a cumplir su trabajo. ¿Se acuerdan ustedes a María cuando se le apareció el ángel? Él habló el mensaje del Señor. ¿Qué dice en el verso 38 del capítulo 1 de Lucas? María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ojalá que nuestros hijos un día, que se haga conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pedro, en capítulo 5, versículo 5, después de haber trabajado toda la noche, el Señor le dice, vayan y tiren la red. ¿Qué dice el apóstol? Nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hay poder en la palabra de Dios. No en mí, es en la palabra de Dios. Y Dios respalda su palabra. Y es lo mismo, usted puede entregar la palabra de Dios. Usted puede estar diciendo, hey, tengo muchas razones para decirle a Dios, no va a funcionar porque mi matrimonio, yo ya lo he probado todo. ¿Pero has probado esto? La palabra de Dios no vuelve vacía. Tal vez has estado trabajando noche tras noche tras noche en tu vida, en tu relación, en esto, en aquello, y no ves resultados. Pero viene el Señor y te dice, haz esto. Y como Pedro puede decir, Señor, lo he hecho todo, pero confío en tu palabra. Y voy a lanzar la red. Hay poder en la palabra. No vuelve vacía. Por eso permanece para siempre. Esta palabra nunca se va a volver irrelevante. No tenemos que ser más relevantes. Tenemos que ser más biblicéntricos. Es lo que tenemos que ser. Y Dios va a hacer el trabajo. Por eso dice, Él purificó nuestros corazones. Pero también nos dice en el versículo 2 del capítulo 2, como niños recién nacidos, de leche espiritual, no adulterada, deseamos su palabra. Y esa palabra es la que usted y yo debemos desear. Porque esa palabra permanece para siempre. Esa palabra es viva, esa palabra fue inspirada por Dios, es útil y tiene poder suficiente para transformar la vida de cualquiera que venga a Él. Entonces, que el Señor nos ayude a amar palabras y a invertir tiempo en ella. Que escudriñemos su palabra. Leamos y estudiemos su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana por tu amor, por tu palabra, Señor, puesta para nosotros, sabiendo, Señor, que es lo que realmente necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra familia. Este mundo, Señor, te necesita a ti. Y necesita tu palabra, tu evangelio, tu verdad. Ayúdanos, Señor, a exponerla, a enseñarla, a predicarla, a vivirla, a obedecerla, Señor. Y entender que en ella hay poder. Que eres tú, Señor, obrando a través de ella. Que hemos sido limpiados, Señor, por la palabra que tú has hablado. Tú dijiste, Señor, que enviarías tu Espíritu Santo y creemos eso, Señor. Que nos da el poder para vivir, para ser testigos tuyos, Señor. Obedientes a tu palabra. No a ideologías, Señor, no a pensamientos humanos, ni a fábulas humanas, ni filosofías humanas, ni creencias personales, Señor, sino a lo que tú dices en tu palabra. Nos aferramos a ella
Y una verdad tan grande, Señor, que tú nos enseñas, es que tú nos amas, que tú eres bueno, Señor, y que tú estás en control. Pero también nos muestras, Señor, que la única manera de poder experimentar ese amor en nuestra vida es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si no es así, vamos a recibir el justo juicio tuyo, Señor. Oramos, Señor, para que nunca escondamos tu verdad completa, sino que la enseñemos en gracia, pero completa. Te pedimos tu bendición y ayúdanos, Señor, a amar tu palabra y a sentir ese fuego por ella, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.